Hoy, por ejemplo, ha anunciado aquí el decreto que va a regular la Secretaría Autonómica de Defensa de las Víctimas. Sin embargo, estamos viendo cómo en reiteradas ocasiones la ministra Diana Morant y posible futura líder de la oposición acusa a su consellería de atacar a los derechos de las mujeres y de los recortes, por ejemplo, este sábado en la convención del PSOE. Quería saber de qué recortes estaría hablando y qué opinión le merecen estas declaraciones. Gracias. Pues sí, pudimos escuchar a la ministra Diana Morant el sábado pasado en una convención del partido hablar de un retroceso de los derechos de igualdad de las valencianas. A mí me preocupa, sinceramente, que una ministra del Gobierno de España tenga esa falta de rigor. Una ministra que pertenece a un gobierno que ha traído el mayor retroceso en políticas de igualdad, lo dicen el Foro Económico Mundial y lo dicen todas las universidades a las que se consulten, que ha fraccionado el feminismo como nunca en la historia, que ha provocado una ruptura del feminismo histórico de este país, que hace solo unas semanas, cuando se nombró a la valenciana Isabel García como directora general de Igualdad, la mitad del gobierno de Pedro Sánchez criticó y mantuvo su oposición a ese nombramiento. Un gobierno que ha aprobado la ley que más daño ha hecho a las mujeres de este país, a la igualdad en general y a las víctimas de violencia en particular, que es la ley del solo sí es sí, con una excarcelación de más de 130 violadores o con una reducción de condena de más de 1.200 violadores. Le recuerdo a la señora Morant que forma parte del Gobierno que une todas estas cuestiones. Pero además, y como responsable de igualdad del Gobierno valenciano, me preocupa que una ministra valenciana se dedique a lanzar estos bulos en una convención nacional de su partido. Parece que conoce poco esta comunidad y yo le tengo que recordar que ha hecho esta consellera y este Gobierno en los últimos meses, que es lo que llevamos al frente de este Gobierno. Le tengo que recordar que ha sido el Gobierno de Carlos Mazón y no el Gobierno del Botànic el que licitó los centros 24 horas de mujeres, los que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género, que hemos sido este Gobierno y no el Gobierno del Botànic los que estamos ejecutando, porque estaba sin ejecutar, los fondos del Pacto de Estado, que somos este Gobierno, no el Gobierno del Botànic, su Gobierno, el que está ejecutando los 5 millones de euros de los fondos europeos destinados a la lucha contra la violencia sexual, que somos nosotros los que creamos el comisionado de violencia contra la mujer y los que incrementamos el dinero destinado a la lucha contra la violencia de género en un 40%. Este Gobierno y no su Gobierno. Y frente a eso nos hemos encontrado durante los últimos 6 meses con una oposición que se ha basado en la pancarta y en la descalificación, que ha centrado toda su oposición en cómo llamábamos, en cómo denominábamos a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, a la violencia de género. Y vaya casualidad, hace tan solo unos días, Pedro Sánchez, al nombrar dentro del Ministerio de Igualdad la Secretaría de Estado, utiliza la misma denominación que el Gobierno de Carlos Mazón, por el que sus compañeras valencianas tanto y tanto nos han criticado. Frente al uso